Hola amigos, el día de hoy quiero compartirles un poco de mi experiencia de lo que fue el proceso de presentación a entrevista previo a la obtención de la visa de turismo para visitar Estados Unidos. Les voy a comentar un poco de todo el proceso que yo realicé, cómo lo hicimos, con qué asesoría contamos. Y bueno, lo primero que les puedo comentar es que se necesita mucha paciencia, ya que lastimosamente la alta demanda de este documento hace que las fechas para visa, para presentación de entrevista, sean bastante largas. En mi caso les voy a comentar que yo comencé el trámite a mediados del año 2024, aproximadamente en junio del 2024, y en ese entonces estaban saliendo turnos prácticamente para un año. Yo tenía turnos para aproximadamente, mi primer turno, si no me equivoco, fue más o menos para finales de junio de este año 2025, y bueno, obviamente hoy en día les puedo comentar que a marzo, que es la última vez que yo tuve acceso al sistema para poder ver este tema de las fechas realmente de presentación, había turnos a diciembre. Entonces estamos viendo que hoy en día, a 2024, podríamos decir que el tiempo de demora de turno es de 9 meses. En mi caso van a preguntarse, bueno, si tenía turno para junio de este 2025, ¿por qué nos está comentando las cosas en marzo? Y bueno, les comento que lo primero que me explicaron que podíamos realizar es una replanificación de nuestro turno. ¿Y en qué consistía la replanificación? En poder tratar de adelantar la fecha de presentación, obviamente en los espacios que se iban generando por cancelaciones o replanificaciones de otros usuarios que dejaban turnos libres en otras fechas. Esto se lo hace a través del sistema y aquí les voy a comentar cuáles son las primeras etapas que nosotros debemos realizar para comenzar nuestro trámite de presentación a la entrevista para la obtención de la visa. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es crearnos un usuario en la plataforma de, en este caso, la embajada, y con este usuario nosotros podemos realizar todos los trámites adicionales y que van siguiendo al proceso. Con un mismo usuario se pueden presentar varias personas, así que si ustedes van a hacerlo en grupo familiar, uno de los miembros del grupo familiar puede crearse el usuario y a través de esta cuenta se pueden ir manejando los procesos de solicitud de las demás personas. No es necesario inclusive que se lo haga de forma inmediata de todos, por así decirlo, sino que con este usuario podemos ir haciendo trámites en función a nuestra necesidad. Y yo les comento, nosotros teníamos un usuario que lo utilizó mi mami para poder realizar su proceso de visado, de renovación de visa en el caso de ella el año anterior, y a través de este usuario hicimos el proceso, tanto Ana como mi persona, para realizar el trámite por primera vez en mi caso, que eso es lo que les voy a ir comentando. Una vez que nosotros creamos el pedido a través de la asesoría de una agencia de viajes de aquí de La Tacunga que nos ayudó con todo el proceso, que eso es algo que les recomiendo mucho si ustedes tienen la posibilidad de contratar a una persona que les ayude con este proceso, que tenga la experiencia, no duden en hacerlo. Con la gente de la agencia que nos ayudó, nosotros realizamos en este caso la solicitud, y al hacer la solicitud se genera el pago de los aranceles que incurren en el gasto del proceso de visado. Al año 2024 nosotros pagamos aproximadamente, bueno, no aproximadamente, pagamos $185 más menos comisiones de depósitos por cada persona. Tengo entendido que en este año 2025 el costo se ha mantenido, por lo que por persona aproximadamente ustedes pagarán $185 y con ese comprobante se lo ingresa en la plataforma
y ahí les habilita la opción para coger el turno para la entrevista. Entonces, lo primero realmente es realizar el pago. Con el pago obtenemos la habilitación para sacar la fecha y ya una vez que tengamos la fecha, bueno, dos alternativas: presentarnos en la fecha que elegimos en ese momento o, como ya les comenté, replanificar nuestra fecha en función a los cupos libres, a los cupos que van quedando disponibles de algunas replanificaciones o cancelaciones, supongo yo, porque sí les permite también cancelar. No sé bajo qué concepto ustedes lo puedan cancelar, ya que si cancelan, se pierde todo el trámite. El primer tip o la primera recomendación que les hago en este tema de las replanificaciones, si bien es cierto, cuando la agencia nos comentó que nosotros podíamos ir replanificando, tenemos el acceso a la plataforma, nos explicaron en dónde podemos hacer la replanificación y efectivamente uno se conectaba y iba viendo en el calendario si se aperturaron turnos y podíamos escoger un turno en un mejor tiempo, digamos así, adelantar un par de días o un par de meses. Hubo una temporada en la que yo pude adelantar mucho el tema de mi turno y prácticamente llegué hasta marzo, pero el último turno, que es este que ya me presenté en marzo, me arrojó un mensaje en la plataforma en la que se indicaba que solo se pueden hacer hasta 5 replanificaciones. Ustedes no pueden hacer más allá de 5 porque ya en la quinta se bloquea ya el sistema de reprogramación y obviamente en esa sí ya es la última en la que ustedes sí o sí tendrán que presentarse. Ahora, no les recomiendo esto por algo que les voy a comentar ya más adelante. Una vez que ustedes han hecho su proceso de replanificación y ya tienen su fecha o que ustedes ya escogieron la fecha y en esa fecha ustedes ya deciden presentarse, bueno, llega el tiempo ya cerca a la presentación. Aquí, por recomendación de nuestra agencia de viajes, nos pidieron que 30 días antes de que sea la fecha de presentación, 30 días antes, previos a la fecha de presentación, nos acerquemos para hacer el llenado del famoso formulario DS-160. En este formulario, bueno, nos piden todos los datos personales, los datos de viaje, fechas, más o menos tiempos, alguna información personal que hay que llenarla con toda la veracidad posible. La primera recomendación aquí es que, bueno, siempre sí hay que llenarlo con la verdad, porque sepan ustedes que hoy en día todo es verificable en este mundo digital. Si yo digo que tengo menos años de los que tengo, si yo digo que trabajo en algún otro sitio con una X tiempo de labor, si yo digo que sé yo si tengo bienes, no tengo bienes, deudas, no deudas, entonces todo hoy en día es verificable a través de un computador y obviamente es un proceso muy ágil que cualquier persona que lo haga previo a la verificación va a poder realizarlo sin mayor complejidad. Entonces aquí mi primera recomendación es siempre bueno llenar la información lo más real posible o prácticamente lo real, lo que sea de ustedes, y eso les va a servir mucho al momento de llegar, creo yo, ya estar frente con frente de su entrevistador. Una vez que llenamos el formulario de DS-160, este nos genera un imprimible. Esto tenemos que irlo llevando junto con el resto de documentos que ustedes crean pertinentes que les puede permitir justificar ciertas cosas que ustedes hayan puesto en su formulario DS-160. Siempre es bueno ir llevando todo lo que permita justificar. Obviamente al momento que ustedes imprimen el certificado, al momento que ustedes ven este formulario, les da algunas recomendaciones de qué documentos se podría ir llevando por si se solicita una justificación. Entonces, como recomendación también es tratar de todos esos documentos que están ahí, poder irlos llevando, y si ustedes creen que algo más pueda ayudar, bienvenido sea. Una vez que hemos llenado, ahí sí, prácticamente
tenemos que presentarnos en el día y hora en el cual está nuestro turno. No antes, no después. Algo que me gustó muchísimo es que a través de correo electrónico se hacen todas las notificaciones de cada una de las cosas que nosotros vamos haciendo. Cuando cogemos nuestro primer turno, nos llega la información de nuestro primer turno. Si hacemos una replanificación, nos llega la verificación de que hemos hecho la replanificación con la fecha y hora en la que hemos replanificado. Entonces, esto nos da una tranquilidad de que manejan un sistema muy adecuado y que todo está siendo procesado de manera correcta. Esa tranquilidad que nos genera esto de saber que si yo recibí el correo, quiere decir que lo que yo hice está ya aceptado y está ya registrado en sus sistemas. Entonces esto es algo muy interesante, muy importante y que les recomiendo siempre estar atentos a su correo electrónico. Por lo regular, dependiendo de dónde es nuestra cuenta, nos va a llegar al spam. Así que tratar de estar verificando el spam y, o verificarlo de manera constante o ponerlo como que es un correo deseado para que nos llegue a nuestra bandeja de entrada normal. Les comento que faltando 7 días a la fecha de presentación de ya mi fecha de entrevista, me llegó un correo confirmándome que efectivamente tengo que presentarme en ese turno. Faltando 5 días, llegó un correo, que esto es otra recomendación muy importante, tener muy en cuenta todas las recomendaciones que nos llega este correo, que efectivamente se llama un correo de recomendaciones. Ahí nos indica cómo va a ser el proceso, qué tenemos que llevar y qué no podemos llevar principalmente. Eso es algo que hay que prestarle mucha atención. Nos indica qué tipo de accesorios y equipos eléctricos, electrónicos no podemos llevar. Nos dice que no debemos llevar celulares, que no debemos llevar relojes inteligentes, que no debemos llevar nada que sea eléctrico, nada de comida y ahí algunas cosas que nos va indicando que no debemos llevar. Después nos indica realmente cómo va a ser el proceso y cuánto va a demorar. Y algo muy importante para mí fue el hecho de que me indicaba que los menores de 14 años no necesitan presentarse, realmente recalcaban, no deben presentarse, y más allá había un comentario, una indicación que decían que, si uno se presenta con los menores, no se tendrá un trato preferencial. O sea, eso ya lo dejan por sentado y tengan la seguridad y la certeza que efectivamente no tienen trato preferencial. Niños pequeños, niños menores de 14 años no tienen trato preferencial. Sí, les voy a comentar en qué otras cosas hay trato preferencial, pero por lo menos en lo que realmente dice el correo, lo cumplen porque le cumplen. Y eso obviamente es algo que genera también, en mi caso, mucha tranquilidad, porque se ve que el proceso lo tienen completamente controlado y manejado. Y obviamente eso genera también calidad de servicio. Y si es que nosotros somos de las personas que revisamos, cumplimos lo que nos dicen, entonces obviamente va a pasar muy desapercibido cualquier otra cosa y realmente nos genera ese sentimiento de calidad de servicio. Dentro de las cosas muy importantes, como les recalco, lean muy detenidamente lo que se permite y no se permite llevar. Este correo es muy, pero muy importante, ya que inclusive nos indica que, está en un sector, en un área que hace mucho frío, y efectivamente algo que sí les puedo comentar es que hay una parte ya en el proceso de espera de las filas que es a la intemperie, y posterior a eso se sigue ya una parte que es bajo cubierta, pero obviamente es abierta. Entonces el frío realmente es bastante fuerte, dependiendo inclusive de la temporada en la que vayan. Yo me presenté en los primeros días de marzo y obviamente hasta mediados de marzo, que nos encontramos ahorita grabando este video,
el clima tanto en La Tacunga como en Quito ha sido muy frío, muy lluvioso. Por suerte el día que nosotros nos presentamos no llovió, garbó un poco sí, pero no llovió. No les podría comentar qué llegará a pasar en el caso de que llueva bastante o torrencialmente, cómo funcionaría ahí, pero por lo menos en el tema de cuando hay una lluvia ligera, pues nada que ver, tenemos que seguir con nuestra fila normal y obviamente ir pasando por cada una de las etapas del proceso. Recalcarles nuevamente, correo muy importante con información. 3 días antes de que llegue la fecha para presentarme, me volvieron a enviar un correo volviéndome a recordar que tenía un turno vigente para la fecha y hora que estaba ya planificada. El día realmente ya de presentación hay que hacer fila, bueno, como en todo servicio, y sí o sí debemos estar correctos con fechas, horas y obviamente todas las indicaciones que nos vayan dando. Siempre sí, bueno, los comentarios que hemos tenido y que tal vez los cogemos a modo gracioso de que en este caso los americanos son muy rectos, muy estrictos, en la realidad es así. Y bueno, es algo para mí muy, muy bueno, muy interesante, ya que eso demuestra también un poco de, insisto, la calidad de servicio y obviamente lo justo de realizar un trámite, llegado al caso. Ahí, bueno, vamos teniendo turnos cada 15 minutos y obviamente ellos van indicando, a ver, usted tiene este turno, usted tiene este y prácticamente ahí se evita un poco, digámoslo así, de la viveza criolla. Ahí yo tuve la oportunidad de ver gente que tenía turnos más atrás o más tarde y querían entrar, o sea, a pesar de que llegaron más temprano, o sea, eso sí sepan también que, o sea, llegan más temprano y obviamente se pensaba que como aquí, yo llegué temprano, me pongo al inicio de la fila y chévere, ya pues yo llegué temprano y así tenga el turno más tarde. Nada, ahí sí, a ver, turno, los turnos de tal hora, y iban pasando. Si tenía un turno después, vaya a hacer la fila a la hora que le toca. El primer filtro, turno y hora, en este caso, fecha y hora. Ahí tenemos que presentarnos con nuestro pasaporte, la foto tamaño pasaporte y el formulario de S160. En el primer filtro nos verifican que estemos en el día y en la hora correcta y nos ingresan ya a su sistema prácticamente indicando que estamos ahí y de ahí seguimos a las siguientes etapas. La siguiente etapa, bueno, la primera una verificación de datos, la siguiente etapa es prácticamente la verificación de seguridad, podríamos decirlo así, que igual también nos comenta un poco en el correo, donde nos revisan a ver qué artículos se pueden y qué no se puede ingresar y obviamente si es que está un artículo que no se puede ingresar, prácticamente nos hacen a un ladito hasta que nos deshagamos de ese artículo. En el caso de las mujercitas, creo que es lo más complicado y les cuento esta experiencia porque la pude ver. Una muchacha estaba en la fila, bueno, inclusive frente a nosotros y tenía una carterita que no era más allá del tamaño de mi mano, realmente. Era muy pequeña, donde tenía sus artículos personales, sus llaves, sus documentos personales, algunas cosas y no, prácticamente dentro de las indicaciones dicen que no se puede llevar ningún bolso, ni cartera, ni nada. Bueno, inclusive recomiendan ni siquiera llevar el celular, ni siquiera llevar nada de esas cosas. Y lastimosamente la muchacha se presentó con su carterita, o sea, era algo pequeño que solo, inclusive como les dije, o sea, debe haber estado ahí, a lo mejor sus llaves, sus documentos personales y absolutamente nada más. Pero lastimosamente en la verificación de ingreso le remarcaron que ese es un artículo prohibido y le dijeron que puede ir a dejarlo encargando con alguien
o si está en vehículo, dejarlo ahí, pero ella tiene que ingresar sin ningún artículo prohibido, digámoslo así. Bueno, la muchacha se fue, dejó, y nosotros aquí estamos acostumbrados, ¿no? A que, bueno, estuve al frente de la fila, me mandaron a hacer alguna corrección, me voy, la hago, regreso, me vuelvo a poner al frente de la fila y ya me revisan o hago el trámite y siga, me atendieron. Lastimosamente aquí, como les digo, los americanos son de una vista muy gorda o muy correcta y, bueno, ella regresó ya encargando, bueno, ya estoy aquí, ya dejé mis cosas y bueno, le dijeron, bueno, póngase a la fila. Entonces, bueno, ahí esto es algo debatible, algunos me dirán que eso no es correcto, otros me dirán que eso es... bueno, no les sabría decir el término para no hacerlo muy polémico al video, pero en algún momento les comento como un tip de que sepan que si es que les pasa eso, prácticamente van a tener esa complicación. Preferible hacer caso a todo lo que dice el correo. Obviamente hay cosas que por más que se quiera, así ustedes vayan en vehículo propio o peor aún si llegan desde provincia en transporte y llegan con su maleta o con algo, no, hay sitios donde se los pueden cargar y hay cosas que no se pueden dejar. Por ejemplo, en mi caso, a pesar de que dice ahí que no se lleve las llaves del carro y los controles en este caso de las alarmas, era algo que yo no podía dejar, por ejemplo. Entonces me fui llevando y bueno, en el primer filtro, bueno, nos revisaron. En el siguiente filtro de seguridad se atajaron algunas cosas, en este caso, se atajaron el control o las llaves del vehículo, se atajaron en mi caso mi pulsera, en este caso lo tomaron como un smartwatch, a pesar de que ven es una pulsera de reloj, se la atajaron igual y prácticamente a nosotros nos permiten ingresar con la ropa y los documentos que tengamos. Para verificación nos atajaron las identificaciones, en ese caso siempre sí, les recomienda ahí que lleven su cédula o licencia donde está sus nombres y su fotografía y obviamente eso es para que en el punto de control lo adjunten con sus datos y bueno, les entregan un carnetcito de el locker, digámoslo así, o del casillero donde pusieron sus cosas y ingresamos ya a la parte interior donde se realiza el proceso. El proceso se lo realiza en 3 pasos, son 3 filas consecutivas, pasamos a la primera etapa, seguimos a la siguiente y la última etapa es la entrevista. Aquí, como ya les estuve comentando, siempre es igual, hacer caso al correo. Sí, vean el clima, si es que va a estar un clima muy frío, vayan arropaditos, ahí de tal forma que puedan aguantar el friecito, vayan con mucha paciencia y vayan muy bien desayunaditos porque hay que pasar de pie en fila todo el tiempo que se lo haga. Puedo comentarles aquí que algo que me llamó mucho la atención y obviamente como digo todo denota el tipo y la calidad del servicio, es que en el mismo correo les indica que todo el proceso va a durar de 2 a 3 horas. Y efectivamente, yo les puedo comentar en mi experiencia real, desde que nosotros nos paramos en la primera fila, en la fila de afuera para el ingreso, hasta el momento que salimos ya de la embajada después de la entrevista, demoramos exactamente como 2 horas 40 minutos. Entonces que fue algo muy bueno y prácticamente ustedes saben que sí, se va a cumplir ese rango y eso, como digo, para mí denota calidad del servicio porque a pesar de que todas las filas que hay que hacer, a pesar de todos los procesos que hay que ir trabajándolos en etapas, que tengan un control de tiempo tan cercano, para mí es muy interesante y como digo, denota mucho el control y la calidad del servicio en espera. Inclusive yo pienso que hubiera demorado realmente las 2 horas, pero bueno, no sé si así sea todos los días o en el caso del día que nosotros fuimos fue un caso muy sui generis en el hecho de que a los únicos que dan prioridad son obviamente tercera edad, mujeres embarazadas y discapacitados.
en la realidad son los únicos que sí tienen preferencia de atención. En el tema de, como les comentaba, los niños claramente indican ahí que no hay preferencia, y efectivamente no hay preferencia. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver niños pequeños de 5, 6, 7 años, inclusive infantes de a lo mejor 1 menos de 2 años, y lastimosamente ellos no tienen ningún beneficio adicional en atención. Así que yo realmente les recomiendo que hacer caso a lo que dice el correo. Si ustedes tienen un menor de 14 años del cual ustedes están tratando de obtener la visa, no lo lleven, salvo el caso que, como dicen ahí, bajo su responsabilidad. Recuerden que adentro ingresamos sin ningún equipo tecnológico, solo con documentos, y obviamente, lastimosamente, el vicio de hoy en día, el celular. Hay muchos niños que si no tienen el celular se aburren, o ahí no tienen qué hacer, y obviamente comienzan a generar molestia y malestar. Y como digo, sepan que ahí, a pesar de esas cosas, no hay un trato preferencial. Entonces, eso también, como les digo, será debatible en si está bien o está mal, pero, como les digo, adulto mayor, discapacitados y mujeres embarazadas, eso sí. En el caso del día que nosotros nos presentamos, hubo una gran cantidad de adultos mayores que estaban haciendo el proceso de visado, y obviamente hacía que ellos ingresen primero, y eso generó una demora, digámoslo, significativa. Yo pienso que unos 20-30 minutos demoraron en atender a este grupo prioritario, y de ahí comenzaron con la atención al resto de personas que estuvimos ahí. Entonces, muy probablemente, me digo, puede ser que si es que no hay mucha demanda en este caso de atención prioritaria, sí puede ser que tome el trámite unas 2 horas. Pero cuando más, como les digo, si no hay ninguna complicación, se cumple que serán en 2, máximo 3 horas. Algo muy interesante para que ustedes también lo tengan pendiente. Recordar que en este caso todo el proceso es a nivel personal. En el caso de los infantes tienen que presentarse padre y madre, y algo que es mi apreciación personal, como les contaba, un mes antes se hace el llenado de este formulario, el DS-160, donde se pone mucha información. Yo pienso que el llenado de la información en este formulario y es muy importante, sobre todo el tener información real, veraz y verificable. Creería yo que ayuda mucho al proceso de verificación y validación de información al momento que nosotros ya estamos frente con frente a nuestro entrevistador. Comentarles también que, bueno, yo tenía el concepto, la idea al escuchar entrevista, de que era un proceso así, más o menos como este que estamos, sentados frente a frente con un cierto nivel de comodidad, con cierto nivel de camaradería, podríamos decirlo así, un proceso en el cual se sentaban y nosotros también nos sentábamos y comenzábamos a conversar, interactuar con nuestro entrevistador de una forma un poco amena, y a ir entregando la documentación y entregando algunas cosas. Pues no, lastimosamente no es tan así. Sí es verdad, uno está frente con frente al entrevistador, pero no es un proceso tan social, digámoslo así, tan ameno como yo lo tenía pensado. Sí es una interacción personal, sí, pero bueno, no es tan tranquila, digámoslo así, en el sentido de estar en una, tal vez yo tenía el concepto de que nos sentaban en una oficinita y bueno, comenzábamos a conversar en un escritorio frente a frente. Pues no es tan así, más bien es un proceso muy interactivo, rápido, y obviamente de una verificación de información en tiempo real, creo yo,
y esto hace que, bueno, también la atención pueda ser más ágil en este sentido y se pueda atender a una mayor cantidad de personas. Entonces, bueno, ese concepto yo lo tenía de la entrevista, sepan que no es así. Pasado la entrevista, bueno, obviamente ahí tendremos el tema de ¿se aprueba o no se aprueba? En el caso de no se aprueba, lastimosamente tenemos que salir y volver a comenzar el trámite, y en el caso de que se aprueba, obviamente nos indican que a través del correo electrónico nos seguirán remitiendo información y los pasaportes se quedan ya ahí en la embajada. Aquí voy a unir un poco el tema de, en el caso de que no se apruebe, dependiendo del caso, supongo yo que les permiten replanificar hasta completar la información, si es que les indican ahí que deben completar información o que se debe hacer algo. Y obviamente, en el caso que les comenté del acceso, si bien es cierto, dependiendo del nivel de gravedad, digámoslo así, de el análisis de seguridad que hagan afuera, también ellos pueden bloquear el turno y ya no permitir el acceso a la persona ese día. Si es que ellos consideran que han hecho demasiadas faltas en, qué sé yo, ir llevando cosas prohibidas, no poder solucionar a lo mejor el tema del encargo de maletas y esas cosas, entonces prácticamente exigen ahí la replanificación por parte del usuario. Si ustedes ya no tienen derecho a replanificación, porque ya completaron las 5 replanificaciones, lastimosamente el sistema, como está bloqueado, tendrán que generar un nuevo servicio. Y el nuevo servicio se lo hace, lastimosamente, pagando nuevamente la tasa. Así que aquí hay que tener, como les digo, mucha precaución en el tema de, en primero, incumplir las prohibiciones de acceso, porque por este tipo de control está susceptible de no permitir el ingreso a la persona, y obviamente la persona tendrá que irse a sacar un nuevo turno, dicen ellos, o replanificar su turno. En el caso de, bueno, la negativa de la visa, dependiendo de, se podrá, supongo yo, sacar un nuevo turno o replanificar el turno, o definitivamente se tendrá que iniciar un proceso de cero pagando un nuevo valor, un nuevo arancel. Aquí, como les digo, mucho cuidado, mucha precaución. Por eso, si es que van a hacer replanificaciones, preferible no llegar a la quinta, a lo mejor hacer unas 3, unas 4, o simple y sencillamente, si es que no es apuro, si es que no tienen ustedes apuro por el viaje, pues bueno, el turno que les toque original, ya poder irlo planificando y para poder viajar. Realmente las únicas embajadas que hay aquí en Ecuador son en Guayaquil y en Quito, y bueno, la replanificación ustedes las pueden hacer para cualquiera de las dos. Eso es algo que me olvidé de comentarles. Ustedes pueden coger el turno original en Quito, y si se abre un turno más rápido en Guayaquil, lo pueden cambiar a Guayaquil, y si después se vuelve a ver uno más rápido en Quito, lo cambian a Quito. Obviamente deben tener sí o sí este nivel de control y conciencia de que son solo 5 replanificaciones. Así que en esto tener mucho cuidado. Si ustedes han sido beneficiados con la visa de, en este caso, de turismo para visitar Estados Unidos, bueno, hay 2 formas de recoger los pasaportes ya con la visa. La una es directamente en la oficina, ahí en la embajada, y la otra forma es solicitar el envío a través de un courier certificado con el que trabaja en este caso la embajada y que tiene sucursales en ciertas ciudades. Esto se lo hace también a través de la plataforma. A través de la plataforma, bueno, nos conectamos, como ya tenemos la certeza de la aprobación de la visa,
ya podemos indicar la nueva dirección y obviamente este servicio tiene un costo adicional que a este 2025 es de $13. $13 y por pasaporte. Hacemos el pago que se lo hace directamente en línea a través de la plataforma, se hace el pago, se genera un código, digitamos el código, lo validan y obviamente se verifica el pago y queda listo nuestro proceso para que se lo envíe lo más cerca a nuestro domicilio. En este caso, viendo qué ciudades tienen oficinas de servicio, yo podría recomendarles que pueden acoger a una que esté más cerca a su ciudad de residencia. En el caso de nosotros aquí en Latacunga, hay la oficina del grupo Entregas, no sé si este sea el grupo de encomiendas global nacional que trabaja. Vi que son anexos a FedEx, asumo yo que por eso es este vínculo que tiene la embajada con ellos. Y pues bueno, ahí lo primero que hicimos es pagar el servicio y bueno, como nos indican ahí, estar pendientes al correo. Aproximadamente 3 días, si no me falla la memoria, de que ya nos presentamos a la entrevista, me llegó el correo de que, 5 días. 5 días me llegó ya el correo de que estaban ya los pasaportes despachados. Inclusive me llegó un código de seguimiento, de tracking, en el cual me decían que puedo yo ir dándole seguimiento al envío y en este caso al estado del envío de los pasaportes, pero sí ratificaban ahí que por 24 horas no puede funcionar, porque decía que el sistema no se actualiza y que después de 24 horas uno ya podrá verlo o podrá comunicarse con, en este caso, la operadora y que en un lapso de 24 a 48 horas ya deben llegar, en este caso, a su destino. Aquí les comento algo para que no tengan esa preocupación. Hasta la fecha que estoy grabando este video, que ya son varios días desde que inclusive yo recibí mis pasaportes, no refleja en la página de este servicio de entregas el historial o el estado del tracking. Yo les soy muy franco, a las 48 horas efectivas de que me llegó el correo indicándome que estaban despachados, a las 48 horas aproximadamente exactas, me llamaron ya de la oficina de aquí de correo, en este caso de la sucursal de Latacunga, a indicarme que tenía un paquete, unos documentos de la embajada americana y que por favor me los acerque a recoger. Entonces, prácticamente aquí sí no le tengan mucha preocupación a que no les aparezca en la página de seguimiento, porque el proceso por debajo sí se lo está manejando con toda garantía y con toda seguridad. Así me llegaron bien embaladitos, bien seguros, o sea, prácticamente con un nivel de protocolo muy alto en lo que es el control de calidad, sobre todo, inclusive hasta en el envío de documentos. Insisto, para mí esto solo denota calidad de servicio que, bueno, digo, para algunos será discutible algunas formas o algunos procesos de cómo lo manejan, para otros, pues bueno, lo vemos con una satisfacción de que las cosas se hacen de manera correcta y que las cosas se hacen como dice. Si esto dice, eso se hace. Y obviamente si no lo cumples, pues lastimosamente atente a las posibles consecuencias. Bueno, yo tengo un poco también esa mentalidad, así que bueno, yo me siento muy satisfecho en este caso con todo el proceso como se lo fue llevando y que, bueno, ya una vez que uno se sienta a analizarlo, se ve que todo lo que fueron diciendo, realmente todo se fue cumpliendo casi con exactitud milimétrica y de tiempo. Comentarles que aquí en Latacunga nosotros hicimos el trámite, como les comenté, en una agencia de viajes. Jimena Segovia nos ayudó muchísimo en este proceso, desde la creación del turno original, el pago de, en este caso, el registro del pago
para la obtención del primer turno para entrevista, el llenado del formulario, la impresión de los documentos y obviamente el recomendarnos, también el indicarnos cómo puede ser el proceso de entrevista y obviamente qué documentos deberíamos llevar para el eventual caso de que se necesite justificar algo. Entonces, yo muy satisfecho, nos ayudó mucho, la guía que nos dio fue bastante exacta, bastante buena y obviamente esto hizo que también creo yo que lleguemos a tener un proceso de visado bastante adecuado. Sí es verdad, no les voy a mentir, el momento que uno está ya ahí, sí genera nerviosismo porque uno ya ve y lastimosamente las facciones de las emociones son muy denotables, muy visibles. Entonces uno ya veía a alguien saliendo con una carita media alegre, chuta, ya decíamos, ya, lo logró. Veíamos a otros con caritas tristes o revisando, entonces decíamos, no lo logró. Entonces, el proceso es bastante ágil y obviamente se va viendo sí, no, sí, no, sí, no. Y a veces eso genera también un poco de nerviosismo y eso hace que la espera sea un poco media alta en el sentido no de tiempo, sino de la desesperación, podríamos decirlo tal vez, de la incertidumbre. Eso realmente esa sería la palabra. La incertidumbre nos genera un poco de inquietud y obviamente no permite que esa espera, que a la larga no es muy alta, se haga eterna. Nosotros pensamos que estuvimos mucho más tiempo y digo, a la realidad ya cuando salimos pudimos ver la hora, demoramos 2 horas 40 minutos exactos, desde que estuvimos parados en la primera fila hasta que salimos de todo el proceso. Entonces, con esto espero que esta experiencia les pueda servir a ustedes. Digo, si van a comenzar el trámite, mi recomendación es, si tienen una agencia o si tienen alguien que haya hecho el proceso y que les pueda ayudar, guiar, yo pienso que esa es una ayuda muy grande. Contratar, si no, un servicio en la agencia que les ayude y les asesore un poco en este proceso del visado también es una alternativa muy adecuada. Y pues de aquí, si es que ya están cerca de presentarse a la entrevista, la recomendación principal, hagan caso al correo que llega. Tal cual como dice ahí, tal cual como se cumplen las cosas. Algunas se las he resumido aquí, otras ustedes las van a poder ver con detalle cuando reciban el correo. Estén pendientes de su correo. Si es que no han recibido nada, revisen que no estén los correos en el spam. Siempre mandan información, siempre hay información y como les digo, sobre todo, faltando ya 7 días antes de llegar a la fecha, hay información constante cada 2, cada 3 días, recordando y mandando indicaciones. Así que siempre estén pendientes de su correo electrónico. Si está en el spam, pónganlo en correo deseado para que no se pierdan esta información y obviamente, como en la situación jurídica, el desconocimiento no exime de culpa. Así que ahí no podemos ir a justificar que no sabíamos y obviamente, lastimosamente, como ven ellos, son muy estrictos en algunas cosas. Evitar lo más posible el incurrir en este tipo de complicaciones y eso les va a permitir tener una experiencia un poco demorada, un poco cansada, pero bastante satisfactoria, sobre todo si llegamos a obtener la autorización y obviamente el poder tener nuestra visa para realizar viajes a Estados Unidos y poder ir a hacer turismo y conocer un nuevo país. De aquí espero más adelante poder igual irles comentando cómo va a ser este proceso. Bueno, ya nosotros tenemos las visas, vamos a planificar nuestro viaje, obviamente para mediados de este año. Y en ese sentido también les iré comentando un poquito de cómo vamos a ir haciendo este proceso del viaje para irnos a conocer, bueno, algo que está más apegado a los pequeños
Y bueno, ya algunos se imaginarán, en la realidad vamos a ir a conocer Disney en Orlando, así que todos los parques temáticos de Disney y bueno, algunas otras cositas que se puede hacer turismo, vamos a conocerlas y ya les iré comentando cómo lo vamos a ir armando a este proceso de viaje y ya después verán un poco por ahí también cómo lo hicimos. Y les iré compartiendo y comentando también algunas cosas para que sí, igual les sirve, ustedes puedan tener como referencia, como información. Les agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. Lastimosamente nos hemos hecho un video un poquito largo, un poquito extenso, porque he tratado de comentarles todo este proceso de cerca de 9 meses, cerca de 7 días antes de y cerca de 3 horas de lo que fue el día de entrevista. Hemos tratado de resumirles todo ese proceso en estos minutitos que se nos han hecho un poco largos, pero espero que ustedes de aquí puedan tener un panorama completo de cómo es el proceso y, como digo, tratar de cuando ya lleguen a estas etapas tener ustedes esa tranquilidad y saber, como les digo, que hay que cumplir algunas cosas y que eso les va a generar a ustedes un poco de tranquilidad al momento de realizar su trámite y llegar hasta ya la entrevista en la embajada. Les vuelvo a agradecer por haber llegado hasta esta parte del video. Ya saben, si les gusta la información, no duden en compartirla. Siempre me gusta compartir información real de mi día a día, de las cosas y de experiencia personal, que sepan que prácticamente esto es información real que sucedió y me sucedió y que espero que les pueda servir o servir a alguien en el futuro. Nos vemos en los próximos videos y ya les iré comentando más adelante cómo vamos organizando este viaje.